bienvenidos una vez más a Conectar. En el capítulo anterior, Fray Nelson nos habló de la importancia de mantenernos firmes en nuestra fe, para no descuidar los bienes espirituales. En esta segunda parte, nos recuerda la importancia del discernimiento para no poner en riesgo nuestra fe, ante tantas distracciones que nos ofrece el mundo. Bien, veamos la siguiente pregunta. Hay personas que aseguran ver fantasmas. ¿Es esto posible? Las personas que han fallecido, en principio, salen de nuestro modo de conocimiento y de la comunicación con nosotros. De hecho, la Biblia es muy fuerte y muy clara en decir que jamás debemos invocar muertos. Eso de tratar de saber qué le pasó a un pariente que murió, eso se llama espiritismo. Sin embargo, sin que uno esté buscando ese tipo de comunicación, algunas veces, según la providencia y la misericordia de Dios, el Señor permite que estas personas se manifiesten de alguna forma. Pueden ser sueños, pueden ser imaginaciones, apariciones. No nos detengamos tanto en qué tipo de cosas suceden. Lo cierto es que eso puede suceder. La única reacción cristiana debe ser oración por el eterno descanso de los difuntos. No pretender ninguna comunicación, porque tú tampoco puedes estar seguro de que realmente es tu abuelito o tu tía que falleció la que se te está apareciendo. Recordemos que San Pablo dice, el demonio puede llegar a revestirse de ángel de luz. Entonces, entrar en diálogos o en comunicaciones con ese tipo de experiencias es una pésima idea. Lo único cristiano es, si algo así sucede, hago oración por esa persona fallecida pidiéndole a Dios que en su misericordia le conceda el descanso eterno. Nada más. Conclusión. No nos afanemos por establecer diálogos con los difuntos. Ante este tipo de situaciones, nuestra reacción cristiana debe ser la oración por su eterno descanso. Le preguntamos también, cuando tengamos un amigo, un familiar, alguien cercano que nos pregunte sobre estos temas, porque tiene curiosidad o quizás lo esté viviendo. ¿Cuál debe ser nuestra actitud o respuesta para no juzgar sin dejar de hablar con la verdad? Hay que tener en cuenta que si una persona nos cuenta algo, por ejemplo, de estudios que está haciendo o que empezó a practicar yoga o cosas de esas, tal vez puede estar buscando simplemente compartirnos una experiencia, o tal vez quiere convencernos, o tal vez quiere sentirse respaldado en lo que está haciendo. La actitud que yo personalmente tomo, si la persona no me está pidiendo una opinión, yo solamente llegaré hasta esta frase: respeto tu punto de vista, yo por lo menos no estoy de acuerdo con eso, y no es algo que yo haría. Si la persona me está pidiendo una opinión, pues seguramente habrá que decir lo que hemos comentado en la otra respuesta. Por su origen, estas prácticas abren puertas dentro de la mente, dentro del alma, que son muy peligrosas y son puertas que están relacionadas con las religiones de donde salieron esas prácticas. Así que yo no estoy de acuerdo con eso, no es algo que yo voy a hacer. Al tomar esa actitud, simplemente le estamos diciendo nuestra postura. Creo que es algo respetuoso y creo que es algo que también tiene caridad, porque las personas también tienen derecho a que una persona como nosotros les ayude a tener un poco más de claridad. No olvidemos que podemos dar nuestro punto de vista con caridad para que ellos puedan tener más claridad. Siguiendo con esta temática, le preguntamos, ¿una persona que asista a Eucaristía diariamente y que reciba con frecuencia los sacramentos puede ser atormentada por algún espíritu? Yo no puedo determinar de un modo general si esa clase de cosas pueden suceder. Sin embargo, hay una enseñanza que es muy constante en la Iglesia,
Y es que en el caso específico de las posesiones de espíritus, mientras está sucediendo lo que tiene que ver con la posesión, la voluntad de la persona no está obrando. Eso quiere decir que propiamente la persona no es responsable de las cosas que sucedan, incluyendo, por ejemplo, blasfemias que se digan. Y eso también significa que si la persona en eso es inocente, es posible que la persona lleve una vida recta y sin embargo le pase una cosa de estas. Es algo supremamente extraño, pero digamos que podría suceder. Exorcistas que tienen buena formación advierten sobre un punto. Es posible que no se tenga culpa cuando ya suceden las cosas, pero sí se haya tenido responsabilidad para que se llegue a ese tipo de cosas. Por ejemplo, si una persona ha estado jugando con la invocación de espíritus o ha estado en estas prácticas que son desaconsejables como el yoga, y luego le pasa algo de esto, en el acto mismo en el que le sucede, tal vez no tenga responsabilidad tanta, pero se puso en el camino para llegar a eso. Conclusión, es algo demasiado extraño, muy poco probable de cualquier manera, pero nosotros debemos de llevar una vida recta y una vida como nos la ha mostrado el Señor, para no dar oportunidad ni siquiera que una cosa así pueda llegar a sucedernos. A ti y a mí nos corresponde vivir en gracia como nos lo enseñó nuestro Señor Jesús. Así podremos cerrar toda puerta al maligno. Quisimos saber qué nos enseña la Iglesia Católica sobre el tratamiento que se le debe dar a las personas que viven situaciones de opresión. Lo primero es que es necesario un discernimiento. Muchas personas se autodiagnostican. Así como hacen con su cuerpo, así hacen con su alma. Usted no ha conocido esas personas que tienen una gripa y de una vez dicen antibióticos y se van recetando el tipo de antibiótico. Y quizás a largo plazo se están haciendo un daño, o le están haciendo un daño a su aparato digestivo por tomar tantas pastillas. Ese es el peligro del autodiagnóstico. También en el ámbito espiritual eso pasa. Hay gente que se diagnostica y empieza a decir que a mí lo que me pasa es esto. Y a mí me ha sucedido gente que llega y dice, más o menos como el que llega a un consultorio y vengo aquí a que me hagan tal tratamiento. Lo primero siempre es un diagnóstico. Ese diagnóstico puede tomar tiempo y si vamos a ser responsables, deberían intervenir varias personas con sus buenos estudios y especializaciones en esto. Eso significa, por ejemplo, un buen psicólogo, quizás un buen psiquiatra. Esas personas también las creó Dios, dice la Sagrada Escritura, y esas personas también tienen una sabiduría y pueden discernir mucho. Si el diagnóstico finalmente apunta en esta dirección y la Iglesia en eso tiene criterios bastante claros, lo propio es buscar dentro de la respectiva diócesis qué personas están autorizadas para realizar esa clase de sacramentales, se llaman. Entre ellos está el exorcismo y habría que proceder en ese camino. Pero recordemos las estadísticas. Más o menos 1 de cada 1000 personas que cree que tiene una situación de estas acudirá al proceso que muestra la Iglesia. Y de 1000 personas que acudan a ese proceso, si acaso 1 o 2 serán verdaderos casos de posesión. O sea que realmente es un porcentaje ínfimo y a este tema debemos tratarlo de esa manera, sabiendo que se trata de algo que sucede, de algo que es doloroso, pero que no debemos tratar como si fuera ni el mayor problema, ni el más frecuente, ni el que tiene la mayor urgencia si miramos el conjunto del pueblo de Dios. Debemos ser responsables ante estas situaciones, es lo que nos enseña nuestra Iglesia Católica. No debemos tratar este tema como el más importante, ya que el poder de Dios siempre será más grande. Para finalizar, le preguntamos, ¿qué conceptos se tiene de las oraciones a nivel masivo, en donde se pide insistentemente liberación? Hay algo bueno, hay algo muy bueno. En ese tipo de oraciones
si se hacen sin escándalo. Y es que nos ayudan a recordar lo que tenemos en la vigilia pascual. Es decir, que la vida cristiana implica la renuncia al poder del demonio. Ya la parte, llamémosla así, de espectáculo, la experiencia que yo he tenido, porque esas cosas las he visto, es que con la máxima frecuencia lo único que está sucediendo se llama histeria. Una persona que entra en podríamos llamar, en un estado de alteración psicológica por el ambiente mismo en el que se encuentra. Hay mucha histeria en estos casos. Por eso, yo diría que una persona que está en esas condiciones simplemente hay que retirarla de la asamblea, tranquilizarla y hacer el proceso que mencionábamos en otra pregunta. Para concluir, mantener la paz y seguir orando. Así daremos el reconocimiento a Dios nuestro Padre. Hasta aquí el capítulo de hoy, pero no se preocupen, que aún nos queda un capítulo más para compartir con fragmentos. No olviden compartir este contenido en todas sus redes sociales y suscribirse en nuestro canal de YouTube, para que muchos se sumen y seamos más diciendo: Jesús, en ti confío.